bien sabemos que muchas veces durante un embarazo puede ocurrir una pérdida, que es algo inesperado. Eso pues puede ser por cuestiones físicas, algo que venga mal en el bebé. Distintas cosas pueden pasar para que se dé una pérdida de un embarazo, ¿verdad? Y es algo bastante común. Pero también existe la parte cuando hay ese embarazo y por voluntad propia la mujer decide interrumpirlo, ¿no? Entonces, en la parte holística esto pega mucho porque estoy tratando ayudarlos en lo que es la parte emocional. Al principio, cuando ocurre una pérdida de estas, puede ser que a lo mejor no tengas pues conciencia de lo que está sucediendo, de lo que estás haciendo. Es dependiendo de en qué momento tú decidiste que sucediera esta pérdida, ¿verdad? Yo tengo casos diferentes todos los días, que a veces puede ser simplemente por inmadurez, porque estaban muy jóvenes, porque hubo incluso casos más graves, perdón, casos más graves como, por ejemplo, un abuso que ocurrió en ellas y obviamente pues no quieren o sea, como tener recuerdos de esa situación. O sea, son tantas las historias que yo veo todos los días y que en este momento, o sea, en aquel momento que lo hicieron, porque por lo general pues ya pasó tiempo que sucedió eso y ahora la situación cambia y quieren lograr ese embarazo, tienen muchos bloqueos recordando esa situación, ¿verdad? O sea, ellos en ese momento toman la decisión de interrumpir un embarazo. Por ejemplo, si lo interrumpieron porque ocurrió tengo muchísimos casos de personas donde hubo, por ejemplo, un abuso cuando eran muy jovencitas, ¿verdad? Entonces, ellas sienten y me lo han dicho, o sea, yo sentía que yo no podía traer ese bebé al mundo, o sea, porque era algo que me iba todo el tiempo a atormentar, el pensar por qué se había creado ese bebé, ¿no? Entonces, esa es una de los casos que pasa mucho. Otros es cuando, por ejemplo, vienen de familias donde son muy estrictos los papás, donde no se les permite a lo mejor tener novio y de repente tienen una relación, por ejemplo, con alguien y a escondidas y sucede un embarazo y el temor, la angustia de enfrentar eso con los padres, deciden que haya una pérdida, ¿no? Entonces, en el momento, pues no lo consideran que va a ser algo que más adelante les va a traer problemas en su fertilidad, pero desafortunadamente es muy común que esto pase. ¿Por qué? Porque muchas veces en aquel momento que tú decidiste tener una pérdida voluntaria, tú no estabas en el nivel de conciencia que tienes ahora. En aquel momento quizás eras muy joven, quizás se te hizo fácil, pensaste, bueno, no pasa nada, simplemente lo pago por interrumpir ese embarazo y ya. O sea, eso no creo que me va a traer mayor problema. Hay ocasiones en que desafortunadamente también hay problemas a nivel físico por alguna mala práctica o algo que haya sucedido durante esa interrupción de embarazo, pero no solo es la parte física, también la parte emocional se ve quebrantada, porque en ese momento tomas la decisión, lo haces por los motivos que tú quieras y que sean válidos para ti, pero después esa decisión te trae remordimientos, te trae culpas, te trae muchos pensamientos que ahora en la actualidad que tú quieres quedar embarazada, te atormentan y se quedaron en tu subconsciente. Entonces, esas experiencias que crearon para ti culpa y vergüenza, por lo general, por relaciones escondidas, por abortos provocados, todas esas situaciones a lo mejor ahorita en el presente se las oculto a mi pareja actual. Él no sabe que a lo mejor yo tuve una interrupción de embarazo porque yo lo decidí. Entonces, todo eso va creando bloqueos, ¿verdad? Entonces, cuando pasa el tiempo y dicen, bueno, es que yo estoy haciendo todo, pero a la vez me sigo sintiendo culpable por eso que pasó hace 10 o 12 años. Entonces, siento que por eso no avanzo, siento que ese pensamiento constantemente me atormenta, a veces no me puedo ni concentrar con mi esposo en la intimidad porque estoy pensando
en que quizá tal vez por eso yo no puedo quedar embarazada. Son miles, miles, miles de pensamientos, como lo hablábamos en otro tema, donde todos esos pensamientos que tenemos durante el día los vamos guardando por años, por años, por años, por años. Llegamos, por ejemplo, cada noche a descansar y si estamos pensando en eso y en eso y en eso, pues difícilmente tú vas a poder, tú vas a poder estar lista, por ejemplo, para tener una intimidad realmente con tu pareja donde tú puedas pensar, bueno, quiero que se dé esa concepción, quiero procrear un bebé, quiero o sea, experimentar esto en amor, en paz, en confianza con mi pareja, si realmente no vas a sentir nada de eso porque estás atormentada con tanto pensamiento, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que necesariamente tienen que sacar esto de alguna manera, o sea, me ha pasado en varias ocasiones durante las terapias, donde hasta en plena terapia pues se desmayan porque era tanta la presión, tanta la angustia que sentían de llevar eso por tanto tiempo, por tantos años guardado, que en el momento en que en una de las terapias de Danae o de fertilidad consciente sale este tema y lo sacan, pues obviamente es una reacción natural del cuerpo, o sea, era algo tan pesado en la persona que en el momento en que lo trata de sacar, le ocurre algo físico como un desmayo, ¿no? Entonces, después ella me escribió y me dijo, o sea, realmente la experiencia que tuve en la terapia pues fue liberadora porque sentí que todo ese costal que traía de carga emocional guardado y cargando por tantos años, por fin lo pude sacar, me sentí como que con la tranquilidad y la paz de poder tomar una decisión, de incluso decírselo a mi pareja, o sea, porque la pareja pues tampoco sabía que había habido en el pasado una interrupción de embarazo, ¿no? Entonces, muchas veces es algo bueno que lo puedas sacar y que lo puedas externar, pero también tengo casos donde cuando por fin deciden hablar con la pareja en vez de apoyarlos los culpa, ¿no? Entonces las culpa y les empieza a decir, entonces era por eso, que yo no, que no podemos tener un hijo porque tú hiciste eso. Entonces hay cosas y situaciones que tú debes de manejar de manera diferente, de saber cómo tocar ese tema con tu pareja actual en dado caso que tú se lo hayas ocultado y que todo se dé de la mejor manera, ¿verdad? Para que haya una resolución al problema de la mejor manera para los dos. Entonces, cuando tú traes esa carga tan pesada y encima lo ocultas, porque puede ser que a lo mejor sucedió con una pareja anterior, donde no tiene nada que ver con tu pareja actual. Pero me dice, por ejemplo, una persona, o sea, yo no se lo dije porque él siempre juzgó eso, él siempre dice que cómo es posible que alguien haga esto o tal cosa. Entonces yo sé que a lo mejor es difícil sincerarte, es a lo mejor difícil tomar la decisión de hablar, pero créeme que va a ser una experiencia liberadora si tú lo haces. Si tú realmente eres honesta contigo mismo y dices, bueno, yo en el pasado hice eso porque respecto al nivel de conciencia que yo tenía en ese momento, no pude tomar otra decisión. O sea, a veces es el temor a los padres, el temor a estoy en tal o cual trabajo, no lo quiero perder. Son tantas y tantas las historias que yo escucho todos los días y me doy cuenta que sí hay mucho, o sea, mucho que hacer respecto a este tema, que son cosas que lo vemos como algo pues normal que suceda, que no pasa nada, pero al final de cuentas les deja secuelas emocionales muy fuertes después. Entonces, cuando tú ya tomaste la decisión de sincerarte con quien te tengas que sincerar, pero más que nada contigo misma, es decir, tú ya tomaste esa decisión, ya no puedes cambiar eso. Eso ya lo hiciste, ya sucedió, bien o mal, como haya sido la decisión que tomaste, ya no hay vuelta atrás, no puedes regresar eso. Entonces, no puedes vivir toda la vida atormentándote y pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y pensar que gracias a eso, pues tú ya no vas a poder ser mamá. Si tú así lo piensas,
tú mismo dentro de tu subconsciente estás guardando toda esa información negativa y tu cuerpo por eso de esa misma manera no te está respondiendo como tú quieres, ¿verdad? Entonces, cuando tú tomas la decisión de aceptar que a lo mejor en ese momento hiciste algo incorrecto, tienes que aprender a perdonarte, tienes que aprender a sincerarte contigo mismo, sincerarte con alguien más si es que lo tienes que hacer y perdonarte por esa decisión que en este momento tú consideras que te está trayendo una consecuencia. O sea, escucho todo el tiempo, es que a lo mejor por eso que yo hice, yo no puedo ser mamá. Desde el momento en que tú estás diciendo yo no puedo ser mamá, tú ya estás haciendo una afirmación muy dura hacia ti misma, porque tú misma estás diciéndole a tu cuerpo que no vas a poder. Si tú cambias ese tipo de palabras y eres un poquito, tienes como que más compasión contigo misma, tú debes de aprender a ser compasivo con los demás. Es muy fácil para nosotros ser compasivos con los demás y decir, ay, pobrecito, igual le pasó esto, pobrecita, sentimos compasión por lo que esté sufriendo la otra persona. Pero también es bien importante que si tú experimentas compasión por los demás, aprendas a ser compasivo contigo mismo, a decirte a ti mismo palabras que te empoderen, que te hagan salir adelante de esa situación difícil que tú estás viviendo, en vez de estarte hablando todo el tiempo de manera incorrecta hacia ti mismo, ¿verdad? Entonces, en muchas de las terapias que tengo con las personas, con las clientes de fertilidad consciente, trabajamos lo que es mucho las afirmaciones positivas respecto a la maternidad. O sea, cómo hablarte tú misma todos los días para que de una manera sencilla tú estés reprogramando tu mente hacia lo positivo, hacia lo que tú realmente quieres lograr y no hacia lo que ya sucedió. O sea, ya no va a haber ese cambio, no vas a cambiar nada porque tú te digas cada día, ay, hiciste esto, qué tonta eres por tu culpa. O sea, si te estás hablando todo el tiempo así, esa es la percepción que tu cerebro va a tomar de lo que tú piensas de ti misma y ese cerebro nunca va a estar conectado de la manera que tú quieres con tu cuerpo, porque el cerebro va a guardar esa información y va a pensar, bueno, pues así es. O sea, ella se ve así, así es. Entonces, todo la información que yo mando al cuerpo de ella, pues es eso, porque ella no cree que va a poder ser mamá, no se quiere perdonar, no cree que esa situación del pasado no es lo que va a generar el resultado que ella quiere obtener ahora. O sea, en ti está cambiar todo eso. Entonces, cuando yo les digo que trabajen en una afirmación, pueden ser afirmaciones demasiado fáciles y sencillas. Puede ser, por ejemplo, hablarte y decirte, me perdono por cualquier acción que en su momento percibí como incorrecta. O sea, cualquier acción que tú hayas hecho, ¿verdad? Porque en ese momento tú la percibiste, ahora la percibes incorrecta, en ese momento no la percibiste incorrecta. Entonces, necesitas perdonarte y decírtelo a ti misma. Pensar que nada está ligado a que porque pasó eso en tu pasado, eso es lo que te está creando que ahora tú no puedas ser mamá. Tú tienes el poder de crear tu realidad, de crear un nuevo proceso en tus deseos de ser madre. O sea, tú tienes la manera de crear todo eso si te pones primero que nada en fe, orando siempre a Dios, pero también creyendo en ti misma y hablándole de esa manera dócil, tranquila a tu cuerpo. O sea, a veces que soy muy repetitiva en eso y se los digo, pero es algo que funciona, que tienes que hacer todos los días. No es de que hoy me hablo bonito y ya mañana me enojé y ya digo que mi cuerpo no sirve para nada, que soy lo peor, porque hice esto, porque hice el otro. No, es una constante de todos los días. Todos los días tienes que estar pensando en que es un nuevo día, es un nuevo comienzo en tu proceso de querer ser mamá y que eso que ya pasó, ya déjalo ahí. Tú ya estás haciendo ahorita esfuerzos grandes. Por ejemplo, cuando me dicen, es que yo estoy haciendo muchísimos cambios en la alimentación
y me estoy tomando todo lo que los doctores me dicen, estoy cambiando, haciendo, tratando de quitar malos hábitos, pero siempre traigo esa angustia, me siento todo el tiempo preocupada, que por qué no pasa, que por qué no llega. O sea, obviamente estás haciendo, o sea, por un lado estás en un estira y afloja, ¿no? O sea, por un lado estás haciendo correctamente las cosas que pueden ayudar a tu cuerpo físicamente, pero por otro lado estás llenando tu cabeza de pensamientos que no van a ayudar a que el cuerpo también reaccione de otra manera. Entonces, cuando hay esa dualidad, por un lado hacer una cosa correcta, pero por la otra estás todo el tiempo machacando esos pensamientos, esto, no es que yo lo hice, nunca me voy a perdonar, porque así me lo dicen, o sea, esas son las palabras de las personas, nunca me voy a perdonar. Entonces, si tú mismo te estás diciendo eso, ¿cómo tú consideras que tu cuerpo te va a reaccionar de otra manera? Si tú mismo estás diciendo que no te vas a perdonar, que nunca vas a poder ser mamá, obviamente no lo vas a hacer. O sea, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú lo estás creyendo. Y acuérdate que lo que crees, creas. Si tú crees que vas a poder, vas a poder. Pero si tú misma estás diciendo que no vas a poder, no lo vas a hacer. Entonces, cuando tú haces este tipo de afirmaciones, otra muy simple, me merezco ser madre. Porque si tú misma estás diciéndote todos los días, yo no merezco ser mamá por lo que hice, pues tú misma estás decretando eso, estás diciendo que no lo vas a hacer, estás haciendo afirmaciones tan poderosas a tu mente y a tu cuerpo, que seguramente eso va a influir y va a implicar en que tu proceso sea más lento, porque obviamente no estás conectando tu mente, tus emociones y tu cuerpo. Estás como que, por un lado, haciendo las cosas correctamente en cuanto a la parte física, pero también acuérdense bien que tienen que poner mucho énfasis en la parte emocional. Es algo súper importante. Entonces, cuando tú, el objetivo de que yo les diga que hagan afirmaciones y que hagan afirmaciones simples, o sea, simples pero muy poderosas y que se las repitan y que incluso igual se hablen bonito en el espejo, diferentes cosas, es porque las afirmaciones, el objetivo de hacerlas es para que se conviertan en pensamientos habituales. Cuando nosotros los convertimos en pensamientos habituales, ya nos acostumbramos a hablarnos siempre bien, a ser compasivos con nosotros, a pensar que podemos equivocarnos, pero que siempre hay otra oportunidad de hacer las cosas mejor. Entonces, ese es un tema que a mí me duele mucho cuando lo escucho porque, bueno, en mi caso, mi historia fue diferente. Yo tuve pérdidas involuntarias que también duelen mucho, que también pueden llegarte no sé, a llevarte a pensar en cosas que a veces no tienen sentido y que te sumerges en tristeza, en depresión, en muchas cosas, pero en realidad el escucharlas y ver o sea, no hay nada peor que sentirse culpable, y ustedes lo saben, de cualquier cosa, no solo en este sentido, ¿no? Entonces, cuando tú traes esa culpa por tantos meses arrastrando encima de ti, imagínate todo lo que puede provocar eso. O sea, hay personas que traen esas culpas por 10, 12 años, 15 años, y yo, o sea, me asusto y digo, o sea, ya pasó eso hace 12, 14, 15 años, o sea, tienes que soltarlo, tienes que, en ese momento no lo pensaste que estaba mal, entonces regrésate a lo mejor a ese pensamiento y a decir que en su momento fue lo mejor que pudiste hacer, perdónate por esa mala decisión, pero continúa. O sea, tienes que volver a creer que tú puedes hacer las cosas de manera diferente. No tienes todo el tiempo que estar pensando que la situación se va a volver a repetir, ¿verdad? Entonces, cuando tú logras quitar esa culpa, y ha pasado en la clínica, o sea, ha pasado, hay muchos testimonios donde están con ese pensamiento todo el tiempo y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Llega un momento en que vienen y viven alguna de las terapias y se dan cuenta que tenían que cambiar esa actitud, ese pensamiento, y a los cuantos meses salen embarazados, o sea, y se sorprenden porque dicen, wow, o sea, era tan fácil como realmente
perdonarme y saber que, o sea, que tengo otra oportunidad, que puedo volver a hacer las cosas bien y que no tengo que ser juzgada toda mi vida por una decisión que en su momento tomé errónea, pero que yo creí que era la correcta.